conectarse o no. Sí, la Cami, justo. Ella fue. Debe ser Carla también, me parece. A ver, ahí va Cami. Sí, sí, sí. Bueno, ya se está grabando, así que genial. Yo les voy a compartir una breve presentación que tengo. Es muy cortita, es una presentación súper esquemática y ahí vamos a empezar a charlar un poco más de lo que es toda la materia y también todas las dudas que tengan, este es el momento para sacárselas, ¿sí? Yo en las clases de consulta no me manejo con tiempos, sino que los tiempos son de ustedes para que ustedes puedan sacarse todas las dudas que tengan. Así que este es el momento. Obviamente que los voy a estar acompañando hasta el jueves antes que ustedes rindan, pero también está buena esta oportunidad de que nos veamos y todo. Así que también les voy a agradecer a todos los que puedan prender sus cámaras. Así también voy viendo y me voy guiando si ustedes tienen caras largas que no entienden o arrugan así la frente porque yo sé que no están entendiendo, o hacen, y entonces digo, sí, al fin la casaron, esto. Entonces, para mí es re importante que verlos a ustedes. Por eso tengo la pantalla dividida en dos, como les decía. Bueno, ahora sí voy a compartirles. A ver. Parezco un hongo, ¿viste, Cami? Me muero. No te das problema, Cami, no te das problema. Esto es lo de menos. Buenísimo. Acá les voy a compartir una ventana. Bueno, ahí está la ventana para comenzar un poco con este repaso, ¿sí? Como yo les dije, es un repaso bastante esquemático. La idea es darles estas cositas bien puntuales sobre lo que es cada parte de la materia que tienen que saber sí o sí al momento de rendir. En primer lugar, ustedes ya deberían saber, y si no lo saben, sépanlo porque es una pregunta que la toman siempre. ¿Cuáles son los dos tipos de psicoestadística? ¿O cuáles son los dos tipos de estadística en realidad? Una va a ser la estadística descriptiva, que es la estadística que nos permite resumir los datos, que la resume. Y fíjense que ustedes tienen esta parte de estadística descriptiva hasta la unidad 5. A partir de la unidad 6, cuando comienzan las técnicas de muestreo, ahí ya estamos en la parte de estadística inferencial. ¿Por qué? Porque cuando uno toma una muestra, la idea es poder generalizar los resultados obtenidos a la población de referencia. Entonces, ahí ya es cuando se empieza a trabajar con estadística inferencial. Entonces, pueden preguntarles, por ejemplo, había una pregunta dando vuelta que era, ¿se quiere hacer un estudio sobre si una droga tiene efectos en el sistema nervioso central para ser generalizados a una muestra que consume alcohol, por ejemplo? Si a ustedes les dice la palabra para ser generalizado, ahí de cajón que es estadística inferencial. Entonces, ese tipo de preguntas pueden llegar a haber una de esas preguntas. No mucho, pero las suelen tomar. Y en el oral, anótenselo, empezar diciendo que las estadísticas se dividen en dos, ¿sí? Cuando tengan que rendir el final. Después tenemos que, a partir del conjunto de información que vamos a obtener por medio de un cuestionario, de una entrevista, tenemos una matriz de datos que nos va a permitir organizar la información y a partir de ahí se realiza una tabla de distribución de frecuencias. Conceptos importantes que tienen que tener clarísimos, qué es una unidad de análisis, que es aquello que uno va a estudiar, por ejemplo, las personas, los animales, las instituciones, los países. La variable, que es aquello que nosotros estudiamos de estos países, personas, animales, y que además estas variables son lo que nosotros trabajamos a lo largo de toda la materia, porque las vamos a diferenciar de acuerdo a su nivel de medición, las vamos a analizar en relación con otra. Y aparte tenemos las categorías, que son las características que varían justamente en las personas, animales y todo. ¿Vamos bien hasta acá? Genial. Después tenemos lo que son los requisitos que tienen que tener toda categoría de las variables. Sí, Pati. Disculpame, la estadística inferencial es a partir del capítulo 4. No, del capítulo 6. Del capítulo 6, perdón. Sí, es a partir del capítulo 6. Nosotros prácticamente
no vemos, no lo Uno vimos. de muestreo probabilístico y no probabilístico que vimos. Claro. Exacto. Y es rarísimo que solamente en este segundo parcial entre hasta el capítulo 6, porque el programa de la materia va hasta el capítulo 11. Entonces es como raro esto. Sí. Que no alcanzaba, a ver qué dice Cami. El tiempo. Sí, no llegamos a ver más que eso, incluso la parte de muestreo, solamente dijo el profe Bologna que hagamos hincapié en probabilístico y no probabilístico, saber esa diferencia nada más. Ah, bueno, bien. Bien. Mejor. Él va a seguir dando clases, porque nos tiene que servir para el año que viene, pero evaluar hasta eso. Rarísimo. Es la primera vez que pasa. Pero bueno, mejor para ustedes tienen menos contenido para estudiar. Lo único que sí está bueno que lo sepan por si se lo toman en el final. Bueno, ya después verán los profes cómo se organizan con eso. Bien. Modelos de medición. Vamos a tener entonces dos modelos de medición. Uno que es el clásico y el otro representacional. El modelo clásico. Acá dice que es una medición directa. ¿Por qué el modelo clásico es una medición directa? ¿Quién me puede decir eso? Puede ser que ahí vendría a ser el clásico, que es el que usa el psicólogo en sí, lo que es la parte vendría a ser de palabra en sí, más que de número, no número. No. A ver, Bren. Puede ser porque se mide de forma tangible, por ejemplo, como el ejemplo que diste en el video de un monitor que se mide usando un centímetro. Exactamente, tiene que ver con eso la medición directa. Nosotros en psicología, recién Patri, vos decías los psicólogos no medimos a través del modelo de medición clásico, ¿sí? Los psicólogos vamos a medir a través del modelo representacional y eso es algo re importante. Sí, ¿por qué? La medición directa es la medición propia de las ciencias naturales. Es esta medición que uno conoce de toda la vida, de que me subo una balanza y puedo ver mi peso, me mido la altura, puedo medir la velocidad. La medición directa es todo aquello que uno tiene un instrumento que nos permite medir eso que nosotros queremos. Concreta, digamos. Exactamente, Eli. La medición concreta. En cambio, en el representacional, la idea es poder hacer una medición de manera indirecta. ¿Cómo sería indirecta? Que vamos a utilizar de otros instrumentos u otros indicadores que nos van a permitir llegar al resultado de la medición. Como por ejemplo los test psicométricos que ustedes van a ver el año que viene. Y en este caso lo importante es que los números no van a representar cantidades, es decir, que si yo mido, como decíamos antes con la directa, yo me subo una balanza, peso 80 kilos, 80 es una cantidad, ¿sí? Si yo agarro un centímetro y mido un almohadón y digo que mide 40 centímetros es una cantidad. En este caso, los números no van a representar cantidades, sino relaciones. Y a partir de estas relaciones entre los números es que se da lugar a lo que son los niveles de medición. ¿Van bien? Sí, sí. Genial. Entonces, vamos a tener los diferentes niveles de medición, que ustedes ya se supone que a esta altura los deberían remanejar, que son el nivel de medición nominal, ordinal, intervalar y proporcional. Todo esto es repaso del primer parcial, ¿no? Pero importante porque se los van a tomar. Entonces, quiero que alguien me diga qué características tiene el nivel de medición nominal. El nominal es cualitativo, es la palabra. Por ejemplo, Argentina, Chile, Brasil, los países, por ejemplo. Lindo, feo. Exactamente. Ahí Cami también está. Cualitativos. Bien. Profesiones podría ser, por ejemplo, también. Exactamente. Profesiones, países, todo lo que no tenga un orden, que sean palabras y que sea cualitativo. Perfecto, la tienen clarísima con nivel nominal. El ordinal. Como dice la palabra, orden. Orden. Que una anteceda a la
Otra podría ser Bien. nivel educativo. Bien, muy bien. Entonces, son palabras también, porque estamos en la categoría de cualitativos, son palabras que van a estar ordenadas. Entonces, los números van a designar un orden, una jerarquía. Este orden va a tener que ver con que hay algo que aumenta o que disminuye, ¿sí? Entonces, está muy bien. Dijeron el ejemplo, Patrick recién dijo, del nivel educativo, donde uno puede tener jardín primario secundario, por ejemplo, y uno para pasar al secundario tiene que haber hecho la primaria, ¿sí? Entonces ahí ya estamos estableciendo un orden. ¿Qué otro ejemplo puede ser de un nivel de medición ordinal? El nivel de conformidad, por ejemplo, ¿Cuáles son puede las ser, categorías de la variable ahí? ejemplo, no sé, dice una que dice bien el clima laboral, por ejemplo, si está, o en la relación con sus compañeros, muy conforme, poco conforme, conforme. Sí, ay, perdón, justo me están haciendo una llamada por WhatsApp, nada que ver. ¿Se cortó o no? ¿Siguen ahí? Seguimos. Ah, genial. Bien, exactamente. Los niveles de conformidad son una escala media nivel ordinal. Si vos tenés niveles de conformidad, como decías recién, de muy conforme a poco conforme, por ejemplo, o muy de acuerdo a poco de acuerdo, o qué nivel de ansiedad tenés, y decís, uy, tengo muchísima ansiedad porque tengo que rendir, o decís, no, yo la verdad que ansiedad no tengo porque estoy tranquilo. Siempre que tengan que ver con esa graduación en palabras, va a ser ordinal. Exactamente. Si yo lo quiero medir, por ejemplo, si te digo del 1 al 10, ¿qué tan conforme estás en tu trabajo? Ya deja de ser ordinal, ¿o no? Exacto, ahí ya deja de ser ordinal. ¿Y qué sería en ese caso? Proporcional. No. Proporcional. Proporcional. No. ¿Por qué Intervalar. sería intervalar? Bien. Esto es clave para que ustedes lo sepan Sí. y puedan distinguir el resto de las unidades. Es intervalar porque no son cantidades. Es arbitrario. Si yo digo, ¿qué ansiedad tenés hoy del 1 al 10? Y la verdad que tengo 10 de ansiedad. ¿Y cómo yo sé que vos que tenés 10 de ansiedad tenés el doble, justamente, exactamente, que una persona que tiene un 5 de ansiedad? Uno no puede manipular los números como si fueran números enteros de las ciencias naturales de medición directa. Las escalas son siempre arbitrarias. ¿Cómo sé yo que tu 10 en ansiedad es igual al 10 en ansiedad de otra persona? Son cosas que uno no puede manipular. Por lo tanto, son intervalares. Entonces, las escalas intervalares tienen la característica de que el 0 es arbitrario, por lo tanto, los valores de toda la escala son arbitrarios, pueden estar puestos en cualquier lugar. Y que se pueden hacer restas y sumas, pero no se puede multiplicar ni dividir. Por eso que yo les decía recién, ¿cómo sé yo que tu ansiedad que es de 10 es el doble de una ansiedad de 5? ¿Se entiende o no tanto? Ahí Sí, se Más o entiende. Puede ser, perdón, yo tenía así como en mente que la intervalar podía tener números negativos. también, exacto. Sí, sí. ¿Siempre o puede haber una intervalar sin números negativos? La de recién, una escala del 1 al 10 de ansiedad, es un intervalar sin números negativos. Bueno, claro. ¿Sí? Yo tenía como que sí o sí podía tenerlo. Ah, perfecto. No hace falta que lo tenga. Si a vos te parece un número negativo, ya sabés que clave que es intervalar y no es proporcional, porque la proporcional no puede tener números negativos. Pero sí hay intervalares con números positivos. Sí, Patrick. También podemos, por ejemplo, ahí en el ejercicio donde hay un intervalo, ahí automáticamente sabemos que es intervalar. No. Ustedes pueden tener la edad, por ejemplo, agrupada en cada 5 años. Y por más que a vos te parezcan las categorías de la variable como intervalos, es una variable proporcional la edad. ¿Por qué es proporcional? Primero, porque no podés tener números negativos. Segundo, porque es un valor real y entero. O sea, yo puedo decir que tengo 30 años y no puedo decir que tengo menos 5 años, y cada día que pasa tengo más tiempo de vida, digamos. Por eso la edad es proporcional, y la edad es algo que suelen tomar mucho también. Vuelvo a las intervalares, así las terminamos de cerrar para que les queden claras.
Para pensar en las intervalares, primero, son todas las pruebas psicológicas. No hay ninguna prueba psicológica que alcance el nivel de medición proporcional. Las pruebas psicológicas pueden ser ordinales o intervalares. ¿Cómo sé cuál es cada una? Va a ser ordinal cuando sea en palabras, va a ser intervalar cuando tenga números. Entonces, el nivel de ansiedad puede ser mucho, poco o nada, va a ser ordinal. En una escala del 1 al 5 va a ser intervalar. Pero esa escala del 1 al 5, yo puedo haber dicho en una escala del 1 al 100, o una escala del 1 al 7. Y ahí está la parte arbitraria de los valores. Para que se den cuenta también, el ejemplo que a mí más me sirve para entender esto es la temperatura. Yo se los di en los videos, ustedes la temperatura tienen 3 termómetros diferentes, que son los termómetros que se conocen en la actualidad en la ciencia, y cada uno de esos termómetros tiene la misma longitud, podríamos decir, entre un grado y otro grado. Un grado es un grado igual para los 3 termómetros, 10 grados son 10 grados para los 3 termómetros, pero cada uno está puesto en una posición diferente. Entonces, yo puedo decir que en grados Celsius tengo 0 grados y que eso no me representa que no existe el calor, porque sí existe, sino que es una construcción arbitraria. Y en los grados Kelvin, el 0 puede estar en el 16, por ejemplo. Entonces, para los grados Celsius va a ser 0 y para los grados Kelvin va a ser 16. No me acuerdo cuánto es, chicos, no me reten si lo digo mal, porque no me acuerdo realmente, lo vi en la secundaria y nunca más me acuerdo de eso. Pero la idea es que cada uno de estos termómetros en paralelo están en el mismo lugar, los grados, por más que significan cosas diferentes en cada uno de ellos. Como los usos horarios, por ejemplo. Nosotros ahora son las 7:30 de la tarde. En Chile posiblemente sean las 6:30 de la tarde. ¿Sí? Y las 12 de la noche van a ser las 12 de la noche, pero acá va a ser la 1 de la mañana. Entonces hay ese desfasaje, pero no quiere decir que ellos estén viviendo en un tiempo distinto al nuestro. El tiempo sigue siendo el mismo. La hora es intervalar. Exactamente. La hora es intervalar. Que un Sí. ejemplo de calendario también, digamos, podría Sí. ser intervalar. Exactamente. Los calendarios son intervalares. Sí, sí. Incluso otro ejemplo que me gusta mucho es comparar el calendario gregoriano con el calendario judío, por ejemplo, donde el 0 del calendario gregoriano no significa que antes no existía la Tierra. ¿Sí? Y en el 0 los judíos estaban en el 3000 y pico, si no me equivoco, o 2000 y pico, ¿sí? Entonces, eso también les sirve para pensarlo intervalar. ¿Quedó más o menos claro? Pauli, pregunta tonta porque seguramente Sí. en el chat lo contestaste. En la actividad 1 de la guía 3, Sí. te preguntaba año de la carrera que cursa, entre tantos mensajes, muchos, la verdad que entre trabajo pasé de largo. Sí. ¿El año de la carrera que cursa es proporcional? A ver qué dice el resto. Eli está silencio. ¿Cuál es la consigna? ¿Cuál es la consigna? No me... La primera, Corresponde Porque, al año que cursa. claro, yo había puesto proporcional, pero si son números que no tienen, pero que no son cantidades, sería intervalar. intervalar. Ujú. Nominal, ¿no es? No, ¿Qué querer? Nominal no, intervalares. Nominal, seguro que no es. Yo al año de cursado la pensaría o ordinal, porque uno para pasar a segundo tiene que haber hecho primero y después tercero, y porque además tiene en cuenta materias diferentes cuando uno piensa el año que cursa. En cambio, en la intervalar son puramente números. Por eso yo lo pienso más como ordinal al año que cursa. Pero en ese caso podría ser también intervalar. Claro, si hubiera la palabra hubiera dicho primer año, yo creo que el toque es ordinal. Pero el hecho que haya un número ahí, a mí me indica, yo no lo puedo tomar como ordinal. Exacto, muy bien. Sí, sí. Ahora, si fuese ordinal, no puedo calcularle todas las medidas que yo había calculado.
¿qué medidas se pueden calcular si es ordinal? Si es ordinal, Moda, mediana, mediana, percentiles, cuantía. no. El modo, la mediana y... Toda ¿La media? menos, No, la la media nominal no. solamente era la moda nada más. Sí. Bueno, esperen un segundo y ya vamos a volver. Pero la ordinal, Sigamos, la ordinal sí. No, pero si es sigamos un ordinal, poquito. estaban diciendo. Sí. Sí, ordinal, le puedo calcular mediana o no. Sigamos y vamos a volver igual a las medidas de resumen, las vamos a revisar bien. Quédense con esa información. Después teníamos las distribuciones de frecuencia que nos permitían acomodar las variables y resumirlas justamente. Y teníamos 4 tipos de frecuencias. Las frecuencias simples, las relativas simples, las acumuladas y las frecuencias acumuladas. ¿Cuáles son las frecuencias simples? ¿Qué significan las frecuencias simples? La cantidad de personas que respondieron a esa categoría de la variable. Bien, a esa categoría de la variable. ¿Cuántas personas yo tengo que corresponden a cada categoría de la variable? Las frecuencias relativas simples, ¿qué son? La Sí, eso, la proporción. cantidad. El número. Proporción. Sí, es la proporción. Proporción de casos de una categoría, de una variable. Sí, perfecto, Fran, muy bien. Exactamente. ¿Y las frecuencias acumuladas? La cantidad de una categoría más la anterior, ¿La cantidad de qué? de casos. Bien, es la suma o la cantidad Claro. de casos de una categoría de la variable, que es esa categoría de la variable que se está trabajando, y todas las anteriores. Por eso en la lectura de un valor que ustedes tengan en una frecuencia acumulada, pueden decir que, no sé, tenemos 30 personas que leyeron 5 libros o menos. Y siempre le agregan el o menos porque tienen que incluir las anteriores. Ojo, O sea que se acumulan todos los casos. exactamente, se van acumulando los casos hasta esa categoría. Ojo que en los parciales muchas veces han hecho el cálculo al revés, las tablitas de frecuencia al revés, y en vez de poner, por ejemplo, la cantidad de libros leídos, por ejemplo. Ah, no vimos las proporcionales, me olvidé. Ahora volvemos a las proporcionales. Pero cantidades de libros leídos, por ejemplo, en vez de ponerle 0, 1, 2, 3, 4, lo hacían al revés. 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, en ese caso, ustedes no pueden responder o menos. Porque si estamos acumulando para arriba, digamos, y tenemos un 5 arriba de un 4, es tantos libros o más. O si ustedes les preguntan, ¿cuántos libros se acumularon? ¿Cuántas personas llevan leídos al menos 3 libros? ¿Sí? Entonces ahí ustedes tienen que ir jugando con las categorías y ver si están para arriba o están para abajo. Estuvieron haciendo esas trampitas últimamente, justamente para que no repitan los mismos de los pregunteros. Así que tengan cuidado con eso. Fíjense bien si es descendiente o ascendente, el ejemplo que les están dando en la tabla de frecuencias. Bien, ¿y las relativas acumuladas? La proporción de los casos acumulados. Bien, la proporción De de la casos. categoría de cada variable. Sí. De la categoría de cada variable y las anteriores a ella. Siempre recuerden que es la anterior. Cuando tenemos acumuladas es todo lo que es la anterior. Bien, ahora sí lo que me interesa es que me digan ejemplos de alguna variable proporcional. ¿O qué características tienen las variables proporcionales? ¿Cuántos libros leídos, por ejemplo? Libros leídos Sí, en los exacto. últimos 2 meses. Cantidad de Bien. hijos. Materias aprobadas. Muy bien, materias aprobadas, los kilos, centímetros, indican cantidades, los números son valores absolutos, esa es la clave. Los números son valores Los absolutos. ingresos económicos también. Los ingresos De una económicos, familia. muy bien. ¿Qué pasa con el cero en las variables proporcionales?
Es absoluto. Es absoluto. No es arbitrario, es absoluto. Es absoluto el cero, como todos los valores. Entonces, ese cero va a implicar que hay algo que no existe. Si yo digo, tengo 0 materias aprobadas, no rendí ninguna materia en la carrera. ¿Sí? Es absoluto el cero. Se puede multiplicar, sumar, dividir. No admite números negativos. La proporcional es a partir del 0 en adelante. Yo no puedo decir tengo menos 3 años o menos 5 kilos de papa. ¿Sí? Bien. La parte de la recategorización no la toman, no la han tomado nunca. Así que con eso queden de ser tranquilos. Cami, con una tabla de frecuencias decís vos. Dale, lo busco y les paso, ¿sí? Si me llego a olvidar, háganme acordar. Mándenme un mensajito y yo les paso, porque tengo ejemplos de algunos parciales. Así que mándenme un mensajito y se los paso. Sí. Profe, para la nominal es solamente frecuencia simple y relativa simple, nada más. Sí, muy bien, muy bien. Para las ordinales sí, ya tenemos todo lo anterior. Todo en las cuatro frecuencias. Exacto. Bueno, la recategorización, nada, pena de ida, no es importante, no lo toman nunca. La presentación de la forma gráfica, les pueden tomar un gráfico y que ustedes digan para qué nivel de medición se utiliza. Eso en realidad. O preguntarle si estoy utilizando una variable, o les dan la variable, por ejemplo. Cantidad de libros leídos en los chicos de primer año de psicología. ¿Con qué gráfico se puede representar, por ejemplo? Entonces ahí ustedes tienen que elegir alguna de estos gráficos que tenemos acá. Podría ser el de Recuerden barra. que... No. No. ¿El de torta? La de Galton. O el de... Bien. Acá recuerden, para variables cuantitativas, o sea, intervalares y proporcionales, histograma, polígono de frecuencia u ojiva de Galton. ¿Y? Esos tres. No te conviene hacer un gráfico de barras. Poder se puede. Te lo van a corregir como está mal. No te conviene, porque si vos podés sacar mucha más información que simplemente la altura de la barra. No tendría sentido que utilices un gráfico de barras cuando puedes hacer un histograma con su polígono de frecuencia o con su ojiva de Galton. El gráfico de barras, el de barras apiladas y el de tortas son para variables nominales u ordinales. El resto para variables cuantitativas. Cami dice, un histograma es un gráfico de barras evolucionado. Claro, algo así. Ustedes recuerden que siempre los niveles de medición se van sumando las características que tiene el nivel de medición anterior. Entonces, como yo les decía, podemos utilizar un gráfico de barras en un histograma, en una variable proporcional, pero no tendría sentido, porque la variable proporcional va sumando todas las características de todos los niveles de medición anteriores, entonces es mucho más complejo. El histograma justamente es más complejo y permite medir todo eso. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí. Ale, estás muy serio. Gracias por la sonrisa. Ahora sí. Bien, seguimos entonces. Con esto terminamos lo que es la unidad número 2. Pasamos a la unidad número 3, que ustedes tenían la primera parte en el primer parcial, y ya la segunda parte es para este segundo parcial. Acá tienen una parte muy fácil para poder entender las diferentes medidas. Las medidas de posición, las medidas de forma y las medidas de variabilidad. Sí, no, tasa razón no lo dan nunca. Es algo que agregaron hace poquito. Miren, ahí se les agrandé un poquito, ya se los agrando de vuelta, pero es como para que ustedes vean que está buenísima la forma de poder hacerlo de esta manera esquemática, ¿sí? Porque ahí ustedes lo pueden entender un poco más. A mí, yo soy muy visual, entonces todo lo que sea esquemas me sirve muchísimo. Ahora les vuelvo a agrandar. Entonces, ¿cómo resumimos los datos? Se pueden resumir a partir de medidas de posición, medidas de dispersión o variabilidad y medidas de forma. Dentro de las medidas de posición vamos a tener las centrales y después las no centrales.
Dentro de las centrales vamos a tener aquellas que se pueden utilizar solamente en variables nominales, perdón, sí, está bien, que las variables que son las únicas que se pueden utilizar con las variables nominales. Las variables ordinales van a tener todas las de las variables nominales y se le va a agregar otra más, y las variables cuantitativas lo mismo, van a sumarse todas las de las variables ordinales y nominales y va a sumar otra más. Variables nominales tenemos la proporción. ¿Qué es la proporción? Lo que deja Porcentaje. mitad por debajo, por encima. Es la frecuencia relativa. Claro. Ahí va, ahí me gustó más. Es la frecuencia relativa. Ojo, porque estuve viendo algunos ejercicios que ustedes respondían proporción como porcentaje. No es lo mismo la proporción que el porcentaje. Cuidado con eso. ¿Por qué? Les pueden poner una tablita con un número resaltado y decir que hagan la lectura. Y de esa tablita les puede decir, no sé, 0,05, por ejemplo, que sería un 50%. Perdón, un 5%. Y ustedes van directo al porcentaje. Y no, si les piden proporción, respondan proporción. Si les piden porcentaje, responden en porcentaje. ¿Sí? Y si no les aclara, en proporción. Siempre. La tasa, la razón, no tiene ningún sentido, no lo toman. La tasa tiene que ver con la proporción de casos en un periodo de tiempo. Y ahí te doy la palabra, Juli. Y la razón tiene que ver comparando, por ejemplo, la cantidad de hombres por mujeres. ¿Sí? Es la proporción de casos con respecto a dos características de esa variable. Juli, decime. Perdón, la proporción dijiste que era la frecuencia relativa. Sí. Bien, gracias. Y se calcula dividiendo la frecuencia simple dividido el total de casos, ¿sí? Dividido n. ¿Y qué es el modo? Ay, La moda. pero que son. La moda. La categoría que más se repite. Por ejemplo, bueno, lo que con más casos. Bien, 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 bien. La categoría de la variable. Bien, amo que todos respondieron categoría. Importante. Les preguntan el modo, les dan como respuestas el número y van al número. No, es la categoría que tiene mayor cantidad de casos. Ojo con eso de que más se repite, porque a veces suele confundir un poco eso. Es preferible saber qué es la que acumula mayor cantidad de casos, ¿sí? Bien, ¿qué es la mediana? Y acá los quiero ver porque se les confunde la mediana con la media y hacen un mamotrete de estas cosas. ¿Qué es la mediana? A ver. La El total de La que divide en dos. Es la 50% por arriba y 50% por debajo. Bien, por 50. bien, El tema- exactamente. Entonces, Lo que cuesta es hacer la lectura, Pauli. Es como que sí, el concepto sí, lo sí. tenemos, pero nos cuesta al momento de interpretar. Ujú. Bueno, ahora les voy a dar entonces algunas tablitas para que ustedes me hagan las lecturas. La mediana entonces es un valor que va a dividir la variable en dos, dejando el 50% de los casos por debajo y el 50% de los casos por encima. Amo porque Cami se está desviviendo por darme diferentes formas de mediana, que es el total de casos dividido 2, está perfecto, el percentil 50 está perfecto, el segundo cuartil está perfecto. Muy bien, todo eso es la mediana, exactamente. Cuando ustedes van a la tabla de frecuencias, la mediana la pueden ver con qué frecuencia. Hay una frecuencia particular que a ustedes les va a dar cuál es el valor de la mediana. O cuál en realidad es la categoría. ¿Cómo, Eli? La acumulada. ¿Qué acumulada? La frecuencia acumulada. La frecuencia. Ajá. Y si nosotros dijimos que era el 50% de los casos, ¿cómo yo con la acumulada puedo saber cuál es el 50% de los casos? La relativa acumulada, pasándolo a porcentaje.
Bien, muy bien, con la relativa acumulada nos damos cuenta. Porque ahí nos fijamos directamente cuál es la que se pasa de 0,50, que corresponde al 50% de los casos. ¿Sí? ¿O no? ¿O más o menos? Más o menos. Estoy anotando. Medio. La letra acumulada es la que nos permite ver eso. Quiero anotar. Sí, exactamente. La relativa acumulada es la que les permite a ustedes poder ver El valor de la mediana. el valor de la mediana. O en realidad la categoría que corresponde a la mediana. Porque para el valor de la mediana tienen que hacer un cálculo como nada, re largo. Que no se los piden. Eso te iba a decir, no nos pide eso, pero ahí nos van a dar opciones que nosotros hacer o no. Las opciones que les van a dar van a ser con respecto a la categoría de la mediana o el número. Pero van a ser valores fáciles. Por ejemplo, que nos den, no sé, que el número total de casos es, qué sé yo, ponele que les digan 70. ¿Cuál es la mediana? Bueno, ustedes hacen 70 dividido 2, 35. Listo, la mediana va a ser 35. Ah, está bien. Esos ejemplos simples. No, Juli, en serio, te prometo que en todos los años que hace que doy clases jamás tomaron cosas raras de mediana. Nunca. Bueno, la media. ¿Qué hacemos con la media? Es para variables cuantitativas, o sea que es para variables intervalares y proporcionales. ¿Qué es la media? A ver. El promedio. El promedio. Muy bien, el promedio. No se lo hacen calcular, no se preocupen, no se lo hicieron calcular nunca. A lo sumo que les den, no sé, un par de números y pero no suelen hacer esas cosas. No, quédense tranquilos que no se los toman. De todas maneras saben que por el promedio suman todo y lo dividen por el número total de casos. Como que por ahí la mediana es un poco más complicada, ¿no? Bueno, ¿dudas con las medidas centrales? Sí, yo de percentil y cuartil no entiendo nada. Es más, en el primer parcial me saqué un 6, así que estoy al horno para el segundo. A mí lo que, a ver si estoy equivocada, Pauli. No me la llevo a esta materia, ya estoy negada. El percentil Esperen. vendría a ser... No pregunten si hay dudas con las medidas centrales. sí, eso es lo que más me cuesta. Yo tengo una duda. A ver, Cuando nos dan una serie numérica, una serie numérica, nada más, y hay varios números que se repiten mucho en el medio, digamos, ¿cómo tomamos? Eso me confunde, o sea, ¿entendés? Es como... sí, si vos haces una tabla de frecuencias, pones, por ejemplo, que ese número está repetido 3 veces, y ese 3 es tu frecuencia simple. Por ejemplo, no sé, que diga 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8. El 4 es 1, el 5 es 1, después tenés 6, 2 personas del 6, 7, 3 personas del 8. Okay. Me doy cuenta mejor en una tabla, digamos, que cuando te dan una serie y que se repiten en el medio varios números, es como que ahí me hago lío. Sí, pero hace un tiempo no, en realidad, desde el año pasado, suelen hacer alguna preguntita con una serie de números. Pero no están muy repetidos. En general, la idea es que los ordenen y que calculen la mediana, por ejemplo. Pero así, sumándolo y dividiéndolo por 2. Como que son bastante simples en ese sentido. O viendo cuál es el número del medio. Sí. Y una cosa que por ahí ya me dijiste que no lo toman, pero bueno, para que nos quede claro, cuando teníamos intervalos, sacábamos los promedios de cada intervalo y ahí, en base a esos valores, sacábamos la mediana. Exactamente, porque cuando vos tenés un intervalo, vos tenés que calcular, perdón, me desconcentré con el mensaje de Cami con la hamburguesa BI. Vos tenés que calcular la marca de clase, que la marca de clase es el punto medio de ese intervalo. Entonces calculás como el promedio de ese intervalo, que tomas la marca de clase, a partir de esa marca de clase calculas la media
a partir de multiplicarlo por cada frecuencia, sumarlo, dividirlo por el total de casos y todo eso. Como un montón en realidad es. Bueno. Está bien, está bien. ¿Quedó claro, Fer, o no? Sí. Genial. Volvemos. Porque recién los reté y nadie se avivó con lo que los reté. Y es una pregunta de parcial. Las medidas centrales son proporción, tasa, razón, modo, mediana y media. Esas son las medidas centrales, ¿sí? Las cuartiles, quintiles, percentiles, cuantiles y todas las formas de tiles que hay son no centrales, ¿sí? Exactamente. ¿Por qué? Le digo a Ale, sí. ¿Por qué se llaman no centrales? A ver si alguien puede decirme por qué. O si alguien lo entendió en realidad. Y porque dan valores que no son en el medio, o sea, son, digamos, de la media. Porque por encima o por debajo. No miden la parte media. No. Son distribuciones. Porque no se puede ubicar en una Exacto, recta muy de bien, valor. Eve, porque tenemos otra forma de poder manipular esos datos. Uno en los cuantiles y en los percentiles no va a tomar valores absolutos, digamos, como la media, la mediana, el modo, no son valores concretos, sino que hacen referencia al 100% de los casos. Entonces acá en los cuantiles empezamos a trabajar con los porcentajes, ¿sí? Es lo mismo que una muestra tenga 400 personas que tenga 50 personas. El percentil 25 va a corresponder al 25% de los casos que quedan por debajo de determinado valor. ¿Se entiende o no? Más o menos. Bien. Eso me cuesta un motorazo, eso del cuartil y percentil. Bueno, vamos entonces a ver la diferencia entre los cuartiles y los percentiles. ¿Alguien se anima a explicarlo? El cuartil es la división de la distribución en 4 partes. Ajá. Y el percentil es la división de la distribución en 100 partes. Bien, muy bien. Cami, no pasa nada. Yo sé que tenés unas ganas impresionantes de participar porque está ahí respondiendo todo y me encanta. Bien, Fran, es exactamente eso. Nosotros vamos a tener una variable, que esta variable va a ser el 100% de los casos. Como decíamos recién, tomamos el 100% de los casos. A partir de este 100% de los casos vamos a subdividirlo. Si estamos trabajando en percentiles, va a ser subdividido en 100 partes iguales. Si estamos trabajando en cuartiles, en 4 partes iguales. A mí me encanta pensar los percentiles, y no sé si a ustedes se los dije en realidad en el video, porque me parece que quedó, no, porque quedó por el video de los chicos que hicieron el primer parcial. Me encanta pensar los percentiles en 1 centímetro. ¿Sí? Yo tengo mi centímetro, tengo mi metro, cada uno de los centímetros es un percentil. Entonces yo tomo mi metro y digo, bueno, el metro tiene 100 percentiles, y el percentil 30 va a corresponder al centímetro 30, ¿sí? Que forma parte del metro. Y ese percentil de 30 va a dejar por debajo el 30% de los casos. Entonces, todo lo que sean los cuantiles va a dejar un porcentaje de casos por debajo y un porcentaje de casos por encima. Exactamente lo mismo que la mediana, es el mismo proceso que la mediana. La mediana dejaba el 50% por debajo y el 50% por encima. Era el percentil 50. O el cuartil 2, como decía Cami hace un ratito. Entonces, el percentil 30 va a dejar un 30% de los casos por debajo y un 70% de los casos por encima. ¿Por qué un 70? Porque es lo que falta para llegar hasta el 100%. ¿Sí? ¿Me siguen más o menos? Sí, Y a la hora de explicarlo, sí. Si yo digo deja el 30 por debajo y no aclaro que es el 70 por encima, ¿ya se entiende? Sí. Lo que vos no podés dejar de decir es qué es eso. O sea, no puedes decir deja el 30 por debajo, como dijiste recién. El 30% de los casos por debajo. Y esa es una confusión que suelen tener en las preguntas,
porque a veces le dice, ¿qué corresponde a un percentil de 30? Y las opciones son, ¿qué deja 30 casos por debajo? ¿Qué deja el 30% de los casos por debajo? ¿Qué deja 30 casos por encima? Usted tiene que saber qué es el porcentaje de casos que quedan por debajo. O, si a usted le dicen un percentil de 30, puede ser que la respuesta correcta sea que deja un 70% de los casos por encima. Y también puede ser, porque también es real, digamos. Estaban formuladas de esa forma en el primer parcial, al revés. Sí. Entonces, ustedes tienen que tener bien en claro eso. El valor del percentil para dejar por debajo ese valor del percentil, ese mismo valor absoluto numérico. Y por encima, lo que falta es llegar a 100. Eve, querías preguntar algo recién. No, era eso, cómo se expresaba. Bien. Ahí, ¿cómo dijiste, Paulina? Sí. Perdón, Patri, un segundo. Cami, los percentiles y los cuartiles sí se responden en porcentaje. Ah, sí, eso sí, eso sí. Eso sí. Eso sabe, queda clarito. Entonces, bien. El porcentil de 30 es el porcentaje que queda por debajo de los valores. Exacto. Pongámosle que un percentil de 80, un sujeto obtuvo un puntaje de, obtuvo un percentil 80 en una escala de ansiedad. Ese percentil de 80 en la escala de ansiedad va a significar que deja por debajo el 80% de los casos. O sea que tiene una ansiedad elevada, ¿sí? Porque tiene más ansiedad que el 80% de los casos. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Perfecto. Con respecto, los percentiles dejan por debajo X porcentaje de los casos. Muy bien, Cami. Con respecto, Juli dice, ¿puedes repetir las diferencias otra vez? ¿A qué diferencias te referís, Juli? Lo de cuartiles y percentiles. Ah, sí, hay muchos cuartiles. Los cuartiles lo dividen a la mitad, 50 y 50, y los percentiles puede ser 80-20, 30-70, ¿sí? Sí, pero los cuartiles se dividen en 4, no a la mitad. El que divide a la mitad es la mediana. Ok. El cuartil es como si yo tuviese 4 monedas de 25 centavos, que forman un peso. ¿Sí? Sí. Mi peso es el 100% de los casos. Entonces, mi primer cuartil va a ser el percentil 25, o sea, que es el 25% de los casos por debajo. El ejemplo es de la actividad 1 donde estaba el percentil 5 y el percentil 95. Sí. Ahí lo tendríamos que leer, que el percentil 5, que queda por debajo del 50%. Del 5%, si es percentil 5. ¿El 5%? Exacto. En ese ejercicio sería que el 5% de los casos cursan primer año, por ejemplo. Claro. No me acuerdo cuál era en ese caso, ¿no? Pero ponele. Yo le agregué la palabra o menos. La palabra o menos no va. Sí, pasa que en ese caso no hay menos de primer año, pero sí está bien. El o menos va. Sí, porque sí. El percentil 95 sería que el 95% de los casos cursan quinto años o menos. ¿Sí? Bien. Vamos con los cuartiles. Ahí Cami está preguntando para sacar los cuartiles. Es la misma fórmula que la mediana, nada más que se suplanta el n dividido 2 por 3 por n dividido 4. No le den bola. No, Cami, es bastante más complejo que eso. Lo que tienen que hacer si les dan una tabla de frecuencias, por ejemplo, pueden calcular con las frecuencias relativas acumuladas el primer cuartil como n dividido 4. O sea, el total de casos dividido 4. Y en el caso de que sea el tercer cuartil, n por 3 cuartos. O 3 por n sobre 4. Es lo mismo.
Esa es la forma de sacar el tercer cuartil. O suman 3 veces lo que les da n sobre 4 y es lo mismo. Pero no les hacen calcular los cuartiles. Bueno, entonces los cuartiles dijimos que eran, divide la variable en 4 partes iguales. Sí. ¿Se entendió la diferencia? Sí, a ver, Pauli, si nos diera a calcular el tercer cuartil, ¿tendría que ser 3 Sí. por el número de casos sobre 4? Exacto. Bien. Sí, sí. Bueno, ¿seguimos? Sí. Sí, toman cuartiles, pero no les van a tomar cómo se calculan los cuartiles. Quédense tranqui con eso. Después vamos a ir a las medidas de forma primero, antes de pasar las de dispersión, porque las de dispersión ya son las de el segundo parcial. La forma que asume la distribución. Acá tenemos la asimetría, kurtosis y boxplot. Bien, acá los quiero ver. Asimetría. Estuvimos ahí por el chat peleando si era simétrica a la derecha, simétrica a la izquierda. Siempre que la media sea mayor que la mediana, la simetría va a ser a la derecha. Siempre que la mediana sea mayor que la media, la asimetría va a ser a la izquierda. Siempre. ¿Sí? Entonces, si les dan una salida de Infostat de medidas resumen y les dice que la media de del parcial, del primer parcial fue de 6 y que la mediana del primer parcial fue de 7, 6 es más chico que 7, por lo tanto es asimétrico a la izquierda. ¿Está bien? Y si es igual, sería Sería simétrica la distribución. Bueno, kurtosis no lo toman nunca. A lo sumo, a lo único que les pueden tomar de kurtosis es que si el valor es positivo, es leptocúrtico. Si el valor es negativo, es mesocúrtico. Si el valor es 0, perdón, si el valor es negativo, es platicúrtico, y si el valor es 0, es mesocúrtico. Eso es lo único que les pueden llegar a tomar de kurtosis. Nada, tienen los gráficos en los videitos y en los PDFs también, así que ahí se los pueden aprender bien. ¿Qué más? Boxplot. No suelen tomar boxplot en el segundo parcial, pero si se les toman, tienen que saber que la cajita, ¿qué representa esa cajita? El 50% de los casos. Bien, Fer, exactamente. Entonces tenemos que el techo de la cajita, ¿qué percentil es? ¿O qué cuartil es? 25. El techo es el 3. El techo es el 3 y el de abajo es el 1. Ahí va, exactamente. Entonces ahí tenemos el 50% central de la distribución. Muy bien. El punto medio siempre va a ser la mediana. Si la cajita, si les aparecen dos cajitas y una es más grande y la otra es más chica, ¿qué podemos ver ahí? simetría negativa hacia la izquierda. ¿Cuándo, Patri? Y cuando tenemos más grande y más chiquita para... ¿O no? No. El tamaño de la caja, eso, Cami, el tamaño de la caja tiene que ver con la dispersión. Mientras más grande sea la caja, va a ser más disperso. Va a haber más variabilidad. Mientras más chiquita sea la caja, los datos van a estar más concentrados, van a ser datos más homogéneos. Con respecto a esto que decías vos, Patri, recién, es lo mismo boxplot. Si está la caja más arriba, va a ser asimétrica a la derecha. Si la caja está más abajo, va a ser asimétrica a la izquierda. Esa es como la forma de poder darse cuenta la simetría. Bueno, bien con la forma que asume la distribución. ¿Alguna duda que haya quedado? Bien, genial. Vamos ahora sí a las medidas de dispersión. Dentro de las medidas de dispersión tenemos el recorrido, la amplitud intercuartílica, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Casi nunca toman nada de esto.
Lo que sí les pueden tomar es el coeficiente de variación, cómo se lee. Por ejemplo, si los datos están muy dispersos o si los datos están más concentrados. El resto, amplitud intercuartílica, no lo toman. El recorrido no lo toman. Léanlo, obviamente, ¿no? Porque tienen que pegarle una leída a todo por las dudas. Pero generalmente lo único que toman de medidas de dispersión, porque la desviación estándar la toman en puntaje Z. Entonces, por eso yo les digo que no lo toman dentro de acá de medidas de dispersión. Pero sí, tienen más problemas, tal cual. La primera actividad integradora tuvimos una consigna sobre puntaje Z. Claro, sí, sí. Además, bueno, esto les iba a decir, el coeficiente de variación, recuerden que es un valor que lo tienen que leer en porcentaje. Entonces, por ejemplo, el coeficiente de variación les puede decir 0,15. ¿Qué significa que un coeficiente de variación de 0,15? Cuando el puntaje es mayor al 10%, o sea, a 0,10, quiere decir que la muestra es heterogénea. O sea que hay mucha dispersión. Si el valor es menor a 0,10, quiere decir que hay poca dispersión. Eso es lo único que les pueden tomar de esto. Nada más. Y yo acá no sé por qué no tengo puntaje Z. Pero bueno, hablemos de puntaje Z. No, Cami, nada, no les hacen calcular nada con esto. De todas maneras, les piden calcular el recorrido, el mínimo menos el máximo. La amplitud intercuartílica no se las hacen calcular porque tienen que restar el cuartil 3 menos el cuartil 1. No se compliquen en este momento con eso. Profe, ¿puedes repetir lo que dijo de la distribución? Sí, que cuando el coeficiente de variación es mayor a 0,10, la muestra es heterogénea. O sea que los datos están dispersos. Cuando es menor al 10%, la muestra es homogénea. Hay poca dispersión. Bueno, puntaje Z. ¿Qué es el puntaje Z? Quien permite comparar los puntajes obtenidos de una persona en relación con el resto. O algo así. Con el grupo de referencia, exactamente. Permite comparar los puntajes obtenidos de una persona con su grupo de referencia. Es decir, que si evaluamos la nota que sacaron en el examen, yo puedo comparar qué tan cerca estuvieron ustedes del promedio con respecto a sus notas y con respecto al grupo de referencia. ¿Sí? Cami dice, representa cuán lejos está cierto caso de la media, exactamente, porque justamente el puntaje Z nos va a establecer qué cerca o qué tan lejos estamos del promedio. La fórmula del puntaje Z se la tienen que saber. Se la tienen que saber, se las toman y les van a tomar ejercicios como los que yo les di. ¿Sí? Si una persona obtiene un puntaje Z de 2, corresponde a, la persona se encuentra a 2 desviaciones estándar por encima de la media, 2 desviaciones estándar por debajo de la media. Eso lo tienen que saber. Calcular el puntaje Z también. Si una persona tiene una media de 50 y una desviación estándar de 5, por ejemplo, ¿cuál es el puntaje observado de la persona? Perdón, ¿cuál es el puntaje Z de la persona que obtuvo un puntaje de 40, por ejemplo? Entonces ahí son 2 desviaciones estándar por debajo de la media. Todo eso ustedes tienen un montón de ejercicios para practicar, ¿sí? Bien, el puntaje absoluto menos la media sobre la desviación estándar. ¿Dudas que tengan de puntaje Z?
Bien. Genial. Profe, es como que a mí los ejercicios que usted me dio los pude sacar, pero en el caso que nos, ¿cómo nos van a dar ellos para interpretar? De la misma manera. Te van a dar o la media y la desviación estándar y que vos calcules el puntaje Z, o que calcules el puntaje observado a partir del puntaje Z. O sea, de las dos formas que yo les di, así esas no son las van a formas dar. que les pueden tomar. Buenísimo. Sí. Buenísimo. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, vamos entonces a las últimas 3 unidades o 2 unidades y media. Sí, Cami, te espero. Decime. Ah, qué bien esa pregunta, se me estaba olvidando. Sí. Los puntajes Z van de -3 a 3. Los esperables van a ser entre -1 y 1. Los extremos son entre -3 y 3. ¿Sí? Eso es por ahí lo que tienen que saber. Muy grande va a ser un puntaje de 3. Muy pequeño va a ser un puntaje de -3. Esperable va a ser entre -1 y 1. O entre -2 y 2. Más o menos. Pero sí los casos extremos tienen que ver con entre -3 y 3. O sea, los que son más alejados de la media. ¿Puede repetir, Pauli, eso? Sí, los puntajes Z van de -3 a 3. Los que están más alejados de la media, o sea, el -3 y el 3, se consideran valores extremos. Y valores esperables van a ser los que estén entre -2 y 2. O -1 y 1. Depende, a veces, de qué se trata. Profe, yo los tengo como que son 3 excepcionalmente elevados, 3 excepcionalmente Está bien, bajos. está perfecto, sí, está perfecto. Por eso, valores extremos es excepcionalmente alto o excepcionalmente bajo. Sí, está perfecto. Bien. Ahora sí, vamos a la unidad número 4. Voy a volver a compartirles la ventana. Acá tenemos lo que es la unidad número 4, la relación entre variables junto con la unidad número 5. En la unidad 4 se ve la relación entre variables y que se puede clasificar por asociación, tiempo, dirección, y en la 5 vemos la intensidad. ¿Sí? Esas son todas las formas de poder analizar la relación entre variables. ¿Alguien más no lo ve? Porque yo lo veo. Sí, se ve, profe. Sí, se ve. Bien. Entonces, la relación se puede dar, como les decía, asociación, tiempo, dirección e intensidad. Cuando es por asociación, tenemos la tabla bivariada o la tabla de contingencia, que acá les van a preguntar la dimensión de la tabla. Es una pregunta que suelen hacer, ¿cuál es la dimensión de la tabla? Recuerden que siempre la dimensión de la tabla son filas por columnas, que las filas siempre son las horizontales, o sea, van contando para abajo, y que las columnas son las verticales, van contando de izquierda a derecha. Las frecuencias conjuntas. ¿Cuáles eran las frecuencias conjuntas? Las que se encuentran adentro de las categorías. Bien. Las frecuencias conjuntas es aquella frecuencia que corresponde a dos categorías de las dos variables. ¿Sí? ¿Y las frecuencias marginales? Los totales. Bien, las frecuencias marginales, los totales. Los totales. Ay, se recortó, Eli, pero creo que dijiste algo de los totales. Si dijiste los totales, está bien. Acá... Pero los totales de los márgenes, digamos. Y sí, los totales están en los márgenes.
Sí, No hay otra, digamos. sí, lo total. Pueden estar o acá, Sí. Tanto de la fila como de las columnas. ahí o acá abajo. ¿Sí? Vienen los márgenes. Los totales de columnas son estos. Los totales de fila son estos. Lo que les suelen tomar es muy similar a los ejercicios que estuvimos viendo, que estuvimos trabajando, ¿sí? Que tengan que hacer una lectura o interpretar aquella frecuencia conjunta o aquella frecuencia marginal. Eso es lo que suelen tomar generalmente. Son muy, muy similares a lo que estuvimos trabajando. ¿Dudas con esta asociación, con las tablas bivariadas? Profe, el ejercicio ese que estaba sobre la relación entre ansiedad social y conducta de retraimiento. Sí. Ahí, bueno, ahí yo no sé si fue mal o no. ¿Es simétrica ahí? Ahí lo vamos a ver. Todavía no llegamos. Pero Profe, tengo una duda. Las conjuntas son las que corresponden a cada categoría, no las marginales, sería. No el total, sino las otras. Claro, sí. Las conjuntas son las que están dentro de la tabla. Sí. En los límites. Bien, ahora sí, Patri, lo que me decías, en relación al tiempo, vamos a tener simétricas y asimétricas. Las simétricas son aquellas que uno no va a poder establecer que haya una anterior y otra que pase después, o se pueden dar al mismo tiempo. Entonces, como que es medio difícil decir cuál antecede. Y las asimétricas es como por ahí las más fáciles, porque sabemos, por ejemplo, que X va a causar Y. ¿Sí? O que, no sé, la cantidad de horas de estudio van a influir en la nota del examen. O que si hago mucho ejercicio bajo de peso, como básicos así. ¿Cuál era tu duda, Patri, con respecto a esto? No, porque me parece que como que me habías marcado mal. Yo había puesto la relación entre ansiedad social y conducta de retraimiento, había puesto como simétrica. Porque, no sé, yo lo entiendo como que no se sabe si primero está la conducta de retraimiento y después la ansiedad social, me parece. Y no, al revés. Generalmente la ansiedad social genera conductas de retraimiento. Pero más allá de lo que yo te consideré como mal, no era eso. En realidad fue una observación, que en ese ejercicio estábamos pidiendo la dirección, no el tiempo. O sea, lo que a mí me interesaba, como decía, mayor una cosa, menor otra, mayor una cosa, mayor otra, es que ustedes podrían determinar si esa relación era directa o era inversa. No, pero estaba claro, lo que pasa es que daba las 4 opciones. Claro. Sí, y bueno, pero la relación dice, no dice... La relación puede ser asociación por el tiempo, por la dirección o por la intensidad. Sí. Cuando a vos te dice a mayor una cosa, mayor otra, es dirección. O sea, como que no hay forma de pensar por ahí en el tiempo, porque el tiempo es lo que menos se piensa, porque se supone que a mayor una cosa, mayor otra, ya se da por sentado que es asimétrica. Claro, ahí no llegué a entender eso, porque la pregunta, es decir, si me llega a preguntar esto que vos nos preguntaste, la relación entre tal cosa y tal cosa, nosotros lo tenemos que tomar como dirección. Depende. Si te dice a mayor tanto otro, sí. Pero si yo te digo, quiero analizar la relación que existe entre, no sé, estoy pensando en algún ejemplo, no te me quema a esta hora. O en este caso, dice, entre ansiedad social y conducta de retraimiento. Bueno, si ahí yo no te aclaro si una aumenta y la otra también aumenta, o si una aumenta y la otra disminuye, ahí sí podés pensar si es simétrico o si es asimétrica. Pero yo ya te estoy diciendo en este ejercicio que una hace que la otra aumente, o que una hace que la otra disminuye. Entonces, si una aumenta y la otra disminuye, quiere decir que es asimétrica.
porque una causa la otra. A mayor ansiedad social, mayor conducta de retraimiento. Sí, Juli. Está bien. ¿Podrías dar un ejemplo de las simétricas? ¿La simétrica sería como una relación inversa? No. ¿No? La inversa es la dirección también. Ah, inversa es la dirección también, claro, directa o inversa es la dirección. Comparar edad con el lugar de nacimiento, que sé yo, que no tiene nada que ver. O sea, no. ¿Cómo, Fer? ¿El primero? Por ejemplo, como simétrica, la edad y el lugar de nacimiento, ¿no? O sea, no hay como nada para relacionar. Pero en ese caso no habría relación. Simétrica es cuando hay dos cosas que no sabes cuál se da primero. Eso No, es. yo tenía como que no había relación. Para vos pusiste el ejemplo de como las uñas. Claro. Si yo tengo ansiedad me como las uñas, o cuando me como las uñas me da ansiedad, por ejemplo. O las personas que fuman porque tienen ansiedad o fumar les da ansiedad. Como que esas cosas por ahí, pero... Puede ser el horóscopo también. Como yo me comporto así, porque soy tal signo, o porque soy tal signo me comporto así. Eso sería simétrico, creo. Amo. No sé, cultura mundial. Sí, que en realidad, sí, podría ser, que vos no sabés que porque yo soy de Piscis, por ejemplo, y uno todo lo asume que es de Piscis, entonces yo no sé si soy sensible porque soy de Piscis o soy sensible porque sí, digamos. Yo no sé. Sí parece, dice Cami, ay, acá otra que la tiene clarísima. Bueno, el ejercicio el que sigue, donde vos no diste de los 250 estudiantes que trabajan y estudian y abandonaron, ¿te acuerdas que habíamos puesto, alguna habían puesto simétrica? Y yo dije, en este contexto es asimétrica, en este contexto, pero si no, mejor dicho, sí, asimétrica. Pero si hubiera estado solamente la pregunta, decir, bueno, a ver, se supone que los que trabajan los que trabajan y estudian abandonan más los No, porque ahí ya tenemos una hipótesis de consecuencia. Si vos decís, se supone que los que trabajan abandonan el estudio, ya estás diciendo que primero tenés que trabajar y después vas a abandonar el estudio. Sería, en ese caso, para que sea simétrica, ¿cuál es la relación entre los que estudian y trabajan? Ahí sería simétrica. Pero cuando vos planteas que tiene que pasar algo para que ocurra lo otro, es asimétrica. De todas formas, casi nunca les toman simétrica. Casi nunca. Porque es difícil dar un ejemplo de simétrico, en realidad. No es como muy fácil. El caso que nos diste, sí, es asimétrica. Sí. Había una pregunta que decía, me acuerdo en un parcial, el maltrato de los padres en la infancia con conductas delictivas de los adolescentes, por ejemplo. Y ahí es asimétrica, porque primero está el maltrato de los padres en la infancia y después están las conductas delictivas en los adolescentes. O sea que una puede ser causante de la otra. Capaz que no, pero ahí sí. Pero si yo hablo del maltrato de los padres y las conductas delictivas y no doy nada, digamos, y ahí no sé si es que yo cometo conductas delictivas y por eso mis viejos me maltratan. O al revés. Profe, ahí X, o sea, X siempre explica ahí, ¿no? En las asimétricas. Sí, en las asimétricas. Sí. O sea, ahí X sería el trato de los padres, que explica ahí el retraimiento o el comportamiento. Sí. No te respondí, Ale, perdón. Sí, la asimétrica es causa-consecuencia. X causa a Y. Bien, sigamos. En relación a la dirección, denme un ejemplo de directas. A mayor trabajo, mayor sueldo. No sé, mayor ganancia. Ponele que sea así, ojalá. Pues, claro, se supone. Pero no. Mayor cansancio.
Mayor A mayor cansancio trabajo, que más suelo, Cami. cansancio, voy por esa, de una. A ver, Perfecto, muy Más bien, ruido que Ale, horas. y él, y creo que fue, o no sé quién fue que lo dijo. Inversa, A mayor ansiedad, Bien. menor. no se agarren de eso, porque a veces tenemos un montón de ansiedad y nos va re bien igual. Ah, buen ejemplo. Si duermo mucho no voy. Si duermo mucho no va a ir re mal. No, porque dormir es Disminución de peso. hay que descansar. a mayor ejercicio, disminución de peso, exacto. Y si yo A mayor hamburguesa, no veggie, más colesterol. Bien, perfecto. No, en todo caso, si Sé que vos- era directo esa, sí. esa es directa, Sí, directa, sí, es sí. directa. A mayor hamburguesa, normal, menos colesterol. Más, no, Yo también es les directa digo, tampoco. por ejemplo, que mientras menos comida consumo, menos peso voy a tener. Es ¿Cómo directo. sería ahí? Es directo. Es directo también. Bien, es directa, muy bien. Es como la regla de 3 simple que aprendemos en el secundario. Más, más directo, Sí, menos, sí. menos directo, y cuando se invierten los signos es inverso. Muy bien, sí. Bien, después, acá Escriba tenemos otro. ¿Cómo? No, digo que lo escriba Evelyn, que está bueno eso. De una, ahí dejarlo por el chat, genial. Otros conceptos que tenemos es el concepto de riesgo relativo, no lo toman. Y el concepto de intensidad lo vamos a ver en un ratito cuando veamos el capítulo 5. El riesgo relativo, peguen en la medida, la idea es que es poder calcular la probabilidad de algún evento desfavorable cuando uno ya tiene alguna condición. Por ejemplo, no sé, que tener un pico de diabetes si como una torta de chocolate, por ejemplo. Y bueno, digamos que voy a tener muchas probabilidades de que me dé un pico de diabetes si me como una torta de chocolate y tengo antecedentes. Pero no lo toman casi nunca. Nunca lo tomaron en realidad, todavía. Claro, otra podría ser, por ejemplo, una persona hipertensa que, bueno, sabe que no tiene que comer con sal, come con sal, hay más riesgo relativo. Exactamente. Bien. La salida de Infostat toma. Sí. Las lecturas que pueden hacer de tablas, seguramente que sean de salidas de Infostat. Sobre todo con respecto a la media, la mediana, la simetría, esas cosas les van a tener que leerlas a la media y la mediana desde Infostat. Y sí, lo pueden tomar. Bueno, mi problema es que nunca pude usar Infostat, por eso estoy al horno con esta materia. Bueno, pero pensé que yo les subí algunas tablitas, me parece, en los videos, ¿o no? ¿Y cómo hiciste con el TP1? Y como lo hicimos en grupo, yo me aboqué a lecturas y otro integrante del grupo usó las tablas. Ah, ya entiendo. Porque se me rompió la computadora donde lo había descargado y después quise volver a descargar y no pude. Claro. Y tenía Infostat libre y no, si yo tomaba la base de datos, me tomaba algunos datos y no todo. Ah, qué raro eso. Yo tengo libre también y lo puedo trabajar bien. Lo único que no puedo hacer es copiar y pegar, pero después el resto lo puedo trabajar. Igual, puedes usar otro mail de otra persona, le llevas la contraseña, la pegas y ya está. O el de la UNC, si tenés tu personal y de la UNC, usa el otro y ya está. Lo hice con el de la UNC. Y claro, usa tu personal y ahí te llega lo mismo y podés usarlo. Bueno, vamos con la unidad número 5. Acá empezamos a ver lo que es la intensidad de la relación. Dijimos que la relación entre variables puede ser por asociación, por tiempo, por dirección, y la cuarta es por intensidad. Cosas que tienen que saber sí o sí, y van a ver que esta unidad es muy rápida. Primero, que vamos a tener diferentes coeficientes. Y esto se los tienen que saber porque van a depender del nivel de medición. ¿Sí? Otra cosa que tienen que saber, mientras más cercano a 1 esté, la intensidad va a ser fuerte. Mientras más cercano a 0 esté, la intensidad va a ser débil. Pero si es 0, o sea, si es igual a 0, las variables van a ser independientes. Esto quiere decir que no va a haber relación entre las variables. ¿Sí? Cuando da 0, no hay relación. Otra cosa que tienen que saber es que
Esto es con respecto a la intensidad o a la magnitud. Pero, si nosotros tenemos un coeficiente con un valor que es positivo, la relación va a ser directa. Si el valor es negativo, la relación va a ser inversa. Entonces, a ustedes les pueden tomar de dos maneras. Darles el coeficiente y preguntarles por el signo, por el valor absoluto, o por cuál es el coeficiente el coeficiente de intensidad que utilizarían de acuerdo al nivel de medición. El valor absoluto, si les preguntan, es el numerito solo, sin el más o el menos que tenga. Siempre que no tenga el más, va a ser positivo, no les va a aparecer más acá, más 64, no, les va a aparecer positivo directamente solo el número. Pero también les pueden decir este RS de Spearman, por ejemplo, y que interpreten el signo. Y ahí ustedes van a decir que la relación es inversa. ¿Por qué? Porque el signo es negativo. ¿Se entiende esto? ¿En qué? Pauli, sí. Ese PowerPoint que nos estás pasando ahí, esa partecita del coeficiente, eso no lo tengo yo. Sí, lo tenés en intensidad, o en el capítulo 5 o a finales del capítulo 4. Lo tengo marcado mal. Sí. Pero está. Sí. Bien, la pregunta es la siguiente. ¿Con qué nivel de medición no se puede calcular la dirección de la intensidad? Nominal. Muy bien, Cami, ahí habló al final, Cami. Muy bien. Muy bien. Entonces, siempre que tengamos nivel de medición nominal, no se va a poder calcular el signo. ¿Sí? No, porque aparte los coeficientes que hay, poner el Q de Kendall tiene negativos, pero no representa nada, y el B de Kramer da positivo siempre, pero no indica porque no se puede con los nominales. Exacto, muy bien, muy bien. Bueno, esto es lo que tienen que saber, nada más. Para variables nominales, ¿cuáles podemos utilizar? Q de Kendall, en el caso de que las variables sean dicotómicas. Pearson-Joule no lo han dado nunca. C de Pearson casi que no lo evalúan. B de Kramer sí, sé que les van a dar o Q de Kendall seguramente o la B de Kramer. Los otros dos no. R es Spearman para variables ordinales y para variables cuantitativas la R de Pearson. Se aprenden eso, qué nivel de medición es y qué coeficiente se utiliza para cada nivel de medición y listo, ya tienen resuelto la unidad 5. Pauli, no sé, a mí no me aparece todo eso. Me aparece... No. Este Power que yo estoy mostrando acá, este PDF, sí, es uno que yo hice esquemático, resumen de la materia. Ustedes toda esta información la tienen, pero mucho más desglosada y trabajada con tablas, con ejemplos. Este es de la unidad 5. Está todo en el libro. Ahí están todos los coeficientes, las fórmulas, cómo hacer ejemplos. Sí, eso era lo que yo decía en mi esposa. Sí, pero el libro es horrible. A mí no me amigué con ese libro. Cami, yo estoy pidiendo, porque yo sé que todo lo otro estaba, y yo digo, bueno, ¿será que no lo encuentro? Sí, a mí me aparece el PDF que dice acá unidad 5, me aparece como unidad 2. En sí, arriba. Después está el PowerPoint que está mostrando, unidad 5, pero me aparece partes nomás de eso. ¿Me entiendes? Entonces, eso creo que estoy diciendo, Paula. Claro. ¿Me entendés? Y bien. Me gustaría tener eso. Y por supuesto que todo, por supuesto, pero no me voy a poner a leer el libro. No, pues obvio. Háganme acordar cuando terminemos la clase y les comparto el Power. No hay drama con esto. Pauli, gracias. Genial. Sí, no hay drama. Pero es lo mismo que ustedes tienen, nada más que ustedes lo tienen más largo y más desarrollado en los videos y todo. Como re esquemático, como puntual, cosas que pueden tomarles. Pero además, claro. Patri, en realidad el cuadro del Power de Paulina es mejor que lo que estás viendo, acá. Sí, en realidad ahí tenés todo. Eso es lo que vos lo ves, en realidad vos lo ves de otra forma. Ella lo tiene diagramado ahí vertical y acá está tipo cuadro.
Exacto. Pero es esa información. En el libro hay un cuadro que es igual a ese también, al que está acá en el Y es que sí, yo sé del libro. Es igualito, en serio. Amíganse con el libro, que es re lindo. Las fórmulas para los coeficientes no es necesario saberlas, ¿no? No, ni Son re idea. largas, difíciles. No, además que está Infostat, ¿para qué vamos a estudiar algo que ya lo da otra cosa? No. Bien, ¿dudas sobre intensidad? Acá nos van a pedir reconocer qué coeficientes se usan o no. No creo que nos pongan a calcular y todo eso. No, Juli, no. Ustedes van a tener que identificar dos variables que les den, el nivel de medición de esas dos variables, y a partir de ahí elegir el coeficiente. Bien. Por ejemplo, no sé, la edad y, no sé, el año que cursa, por ejemplo. Esa sería ordinal, variables ordinales. La edad, ¿qué nivel de medición es? Proporcional. Proporcional. Bien. ¿Y el año que cursa? También. Y ordinal. Ah, claro. Ordinal. O sea, si es segundo, primero. Claro. Hablar. ¿O no? Bueno, entonces, ¿qué coeficiente utilizamos? El más chico, para la Bien. así ordinario el R. Exacto, el más chico, entonces utilizaríamos el RS Spearman. Sí. O sea que si tenemos dos variables distintas, usamos la más chica, digamos. Bien. Bueno, con respecto a la unidad 6, y ella es la última. Una consultita más. ¿El coeficiente R de Pearson puede ir negativo? Ay, me mataste. Sí, ¿cómo no va a ir negativo? Por supuesto que sí, si es una variable proporcional. Claro. Gracias. Si es negativo, va a ser inversa la relación. Y si es positivo, va a ser directa. Un ejemplo en el que usar, por ejemplo, el R de Pearson. La edad y la cantidad de materias aprobadas. Sí. No, te consultaba, ¿no van a tomar nada del modelo lineal, univariado? Nada de eso, sí. Eso les iba a decir. Les pueden dar la salida de Infostat, porque yo este Power lo armé antes de que agregaran esa parte, entonces les pueden tomar la salida de Infostat y preguntarles la ordenada del origen, por ejemplo, preguntarles la pendiente, o preguntarles el coeficiente de determinación, no creo, porque es como bastante complejo. Sí se los dan en el práctico, ustedes en el práctico, en la actividad 3, tienen que responder esas tres cosas. Capaz que nos tomen, o sea, yo ahí terminé de ver todo eso y me puse a pensar, y creo que el profe lo había dicho, que lo del coeficiente general de determinación, nos daban ellos todo y nosotros teníamos que, las opciones estaban en las lecturas y teníamos que poner la lectura correcta. Exacto. Pero calcularlo ya no. No, calcular. Básicamente sería interpretación de gráficos. Exacto, interpretación de gráficos, ¿sí? Sí, igual sería eso. Con ese coso del coeficiente ese no hace falta los gráficos. Tipo, si te dan así todos los numeritos, ya podés dar la lectura. Claro, interpretación de gráficos y tablas. Y claro, sí. Sí. Bien. Ahora sí pasamos a las 6. Nada, a las 6 no queda nada. Lo único que tienen que saber es: la obtención de la muestra se va a dividir en muestreos probabilísticos y muestreos no probabilísticos. Los probabilísticos tienen la característica de que se eligen al azar todos los participantes de la muestra y que se van a poder generalizar los resultados a la población. ¿Qué significa que se generalicen los resultados a la población? Que es inferencial. Muy bien, Cami, muy bien. Ay, me encanta cuando me responden así tan rápido y conciso.
Después ustedes tienen que saber que tenemos diferentes tipos de muestreos, por lo que dijo el profe, no tienen que saberse los muestreos. Yo les recomiendo que los lean y que se los aprendan a cada uno, porque generalmente hay muchísimas preguntas de esto en los parciales. Esto es como que acá es donde yo entro en duda, porque el profe dijo que solamente la diferencia entre probabilístico y no probabilístico, pero en la mayoría de los parciales siempre toman un montón de esto. Entonces, como que ahí ya no sé qué recomendarles en este caso que no terminan de dar la unidad. Sí o sí diferencia, obviamente, entre probabilísticos y no probabilísticos, y sí o sí saber cuáles son los probabilísticos y cuáles son los no probabilísticos. Sí, Fer, voy a subirlos, quédate tranqui. Recién veo el mensajito, pero sí los voy a subir, al favor. Y Paulina, ¿y nos preguntarán ejemplos de cada uno de ellos o no tanto? Sí, la forma de preguntar es con ejemplos. Sí. Por eso es que me llama la atención que les digan que solamente la diferencia entre probabilísticos y no probabilísticos. Claro, lo que pasa es que no llegamos a darlo. No llegamos a verlo, claro. En una clase como que el profe así nomás habló, como charlando, bueno, esto es probabilístico, esto no, pero como que no dio a entender como que iba a haber poco y nada, digamos. Es raro también porque todos dicen que siempre hay, pero este año como que no llegamos a desarrollar tanto. Sí. Bueno, por las dudas, apréndanse de última los nombres o ténganse los nombres anotados y listo. Tenemos muchos ejemplos que nos diste. Sí, todavía no lo hicimos a esto, chicos. ¿Alguien los hizo? Del hospital, acá hay un ejemplo, dice el hospital materno infantil. Se seleccionan dos. Sí, hay varios ejemplitos para que practiquen, así que de última, háganlo, que para mí es la parte más divertida de la materia, así que de última háganlo y se los pasando por el grupo. Como saben de que no va a entrar, por ahí es como que agregarle algo más, pero nada, eso. Queda en ustedes, digamos. Yo, en esto es como que ya acá me excede de decirles, porque realmente si el profe les dijo eso es porque no debería entrar. Pero decir, ¿entraría esto como nos pusiste vos? Ahí no entiendo. Sí, de que los muestreos probabilísticos van a ser elegidos al azar, que van a permitir generalizar los datos a los resultados de la población, sí. ¿Qué les pueden llegar a preguntar también? Si el aleatorio simple es probabilístico o no probabilístico, o sea, apréndanse estos nombrecitos, ya cada uno de esos muestreos no llegaron a verlos, por lo tanto no tendría sentido que se los aprendan. Claro. Si tienen ganas de practicar y quieren usar los videos que yo les puse, el PDF y los ejercicios, y quieren subirlos, yo se los corrijo, no hay ningún problema con eso. Bueno. Pero es probable que no se los tomen. Y los no probabilísticos, justamente son no probabilísticos porque no se pueden generalizar. Y la elección de las personas no es por azar. ¿Sí? Son personas que deciden participar por cuenta propia o que los mismos investigadores eligen las personas que forman parte de la muestra. Por ejemplo, yo en mi tesis estoy haciendo una tesis que tiene que ver con el muestreo de bola de nieve, por ejemplo. Entonces soy yo quien elijo a las personas que van a formar parte de mi tesis. ¿Sí? Entonces, esa es como la forma. Personas que justo están en un lugar determinado, como por ejemplo las bocas de urna, y uno no puede generalizar esas cosas porque no sabemos si la mayoría de la población tiene que ver con eso o no. ¿Se entiende la diferencia entre los probabilísticos y los no probabilísticos? Unos se pueden generalizar y los otros no. ¿Sí? ¿No? Sí, Paulina, por ejemplo, un muestreo probabilístico sería las pruebas a aprender que se llevan a cabo, por ejemplo, en estudiantes del último año de secundario. Para mí ese es no probabilístico. Claro, para mí también, porque se elige a los de sexto año y por claro, no se elige, tenés razón. Creo, no sé. Pero se eligen a los de sexto año, ¿con qué condiciones? Ni idea. No sé. Nunca hice esa prueba. Yo tampoco. Último año de secundario. Yo no tuve sexto con Juan. Igual que se toma en la primaria, se toma tercer grado para ver qué. Al terminar un ciclo, claro. Claro. A ver, ¿sería probabilístico si se eligen las personas al azar? Y además, si se tienen en cuenta, por ejemplo,
diferentes escuelas de diferentes niveles socioeconómicos. Si solamente lo voy a tomar en escuelas privadas, no se va a poder generalizar. Si solamente lo tomo en escuelas públicas, tampoco voy a poder generalizar. Si solamente lo tomo en escuelas rurales, menos, ¿sí? Legal se toma en todas las escuelas, privadas y... Entonces, ahí sí. Ahí para mí es probabilístico. Toma en todas las privadas, en todas las escuelas, es probabilístico. Claro. Sí, es probabilístico eso. Sí. Bueno, hemos terminado con el repaso. ¿Alguna duda que les haya quedado? ¿Algo? ¿Comentario? ¿Sugerencia? ¿Pregunta? Yo quería saber, profe, eso de los rangos del puntaje Z, ¿sabés en qué parte del libro está? Porque yo sé que estaba, pero no me acuerdo, para anotar. Ay, no tengo el libro a mano encima, pero tiene que estar al final del capítulo 3. Ok, gracias. Sí, si lo encuentro te digo, pero la verdad es que no tengo el libro a mano ahora. Sí. Igual podés poner en el libro online puntaje Z y ahí lo buscas. Ahí Fer había dicho cómo aparecían, que eran valores extremadamente altos, una cosa así. Extremadamente alto, bajo, lo que esperables, pero no me acuerdo los de los dos. Ahí busca entonces, abrir online y poner en el buscador extremadamente alto o extremadamente bajo y ahí te va a aparecer el rango. Paulina, ¿de chi cuadrado nos toman algo, calcular algo? Nada de chi cuadrado. Lo único que pueden decir de chi cuadrado es que si es 0 implica que las variables son independientes. Nada más. Chi cuadrado le dan mucha bola en la cátedra B, pero en la cátedra A no les toman. Ina, disculpa que te hago una pregunta que, bueno, por ahí no sé si la podrás responder. Dice que no han puesto el horario para rendir. La vez pasada, el primer parcial pusieron a último momento que el horario, nada que ver con el horario que uno estaba haciendo la materia. Después, en el caso de trabajo, yo pregunté ahí, pero ni me respondieron. Siempre, con certificado de trabajo, siempre ustedes pueden rendir en otro horario que no sea el de su comisión. O el que les toque. Sí. Correcto, sí. Pero ahora nos toman a las 10. ¿A todos a las 10? A la comisión nuestra a las 10. No, es que todos somos diferentes comisiones igual. Perdón, pero Patricia creo que es de la... ¿Ya le dijeron a ustedes? ¿Ya le dijeron? Sí, Es en el horario que cada uno tiene los prácticos. Claro. Si estás Weimar a la mañana es entre las 8 a las 10.